Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Clamor mundial por la Amazonía. Miles de incendios siguen consumiendo el considerado pulmón del mundo. Indígenas brasileños y ciudadanos en diferentes países exigen acciones urgentes para sofocar las llamas. ¿Podrá Donald Trump eliminar por decreto la ciudadanía por nacimiento? Hablamos hoy con la abogada especialista en inmigración, Mercedes Cano. Médicos venezolanos en el buque Hospital Comfort ayudan a paliar la crisis humanitaria originada por el régimen de Maduro. Hoy conversamos con Ingard Carolina Molleda, médico pediatra venezolana e integrante precisamente de esta misión humanitaria. En el mundo hoy comenzó en Francia la cumbre del G7 con un llamado de atención sobre la crisis en el Amazonas y las guerras comerciales en el mundo. El presidente Emmanuel Macron busca desescalar las tensiones comerciales entre actores como Estados Unidos y China. Hola, bienvenidos a la tarde fin de semana. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Recuerden que estamos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. Con el paso de las horas se torna cada vez más grave el incendio que consume una inmensa parte de la Amazonía. Las imágenes son casi apocalípticas. Lejos de ser controlados, los 14.000 focos activos amenazan con crecer y causar una mayor devastación. La emergencia se concentra en amplias zonas de Brasil, Bolivia y también Paraguay. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió que sancionará con rigurosidad a los responsables de la emergencia que amenaza al pulmón del planeta. Un paisaje que domina la ceniza. La selva tropical más grande del mundo arde sin control. Son escenas de total devastación. El clamor por acciones llega desde todo el mundo. Amenazados por el fuego, los indígenas que viven en la región lloran por su tierra. Ven impotentes cómo la devora el fuego y la explotación desmedida. Los líderes del planeta le exigen directamente y con urgencia al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que contenga la furia del fuego en la Amazonía. El mandatario autorizó el envío de fuerzas armadas para combatir los incendios en el pulmón verde del planeta. Mientras los políticos debaten decisiones, las llamas avanzan y amenazan con llegar a los centros más poblados. Están a solo 65 kilómetros de Portobelo, capital del estado de Rondônia. El ciclo del agua está en riesgo. La situación también es dramática en amplias zonas de Bolivia y Paraguay. Ambos países buscan unir esfuerzos para enfrentar la emergencia. Esta es, por supuesto, una verdadera emergencia. Y a pesar de los anuncios hechos por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la presión internacional continúa. Su llegada a la cumbre del G7, que se realiza este año en Francia, los líderes del bloque expresaron su preocupación por la grave emergencia en la Amazonía y comentaron y amenazaron además con tomar acciones. El Amazonas nos pertenece a todos. Todos estamos preocupados. Con estas palabras, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró su preocupación por la emergencia ambiental que afecta a la Amazonía sudamericana. En un discurso previo al inicio de la cumbre del G7, el mandatario francés pidió una movilización internacional para hacer frente a la emergencia. En cuanto a la Amazonía, vamos a hacer no solo un llamado, sino una movilización de todas las potencias que están aquí y de todos los países de la Amazonía para que inviertan en la lucha contra los incendios. Además, propuso una iniciativa para asistir las zonas más afectadas. Tenemos que invertir en reforestación y permitir que los pueblos indígenas, las ONG y los residentes desarrollen las actividades adecuadas para preservar este bosque que necesitamos, porque es un tesoro de biodiversidad.
Entre tanto, a su llegada a Francia, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anticipó que los incendios en la Amazonía será uno de los temas más relevantes que se abordarán durante la cumbre. La biodiversidad, la pérdida de hábitat, las escenas insoportables que hemos visto desde el Amazonas, esto se repite en todo el mundo por la pérdida de especies, la pérdida de hábitats. En algunos lugares, de alguna manera, es irreversible. Tenemos que hablar de esto. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, también señaló al gobierno Bolsonaro. Advirtió que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur corre riesgo. Por supuesto, respaldamos el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, pero es difícil imaginar un proceso de ratificación mientras el gobierno brasileño permita la destrucción. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que la crisis en la Amazonía no puede justificar las sanciones internacionales contra su país. Estamos siempre abiertos al diálogo basado en el respeto, la verdad y la comprensión de nuestra soberanía. Los incendios forestales existen en todo el mundo y eso no puede ser la base de posibles sanciones internacionales. En cumbres recientes del G7, temas como el cambio climático ya habían ocupado las materias principales del encuentro internacional. El discurso de Jair Bolsonaro despertó una ola de protestas en Brasil. Miles de ciudadanos se reunieron anoche para pedir mayor protección para el pulmón del mundo en ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro. Pidieron al gobierno que no atente contra la selva tropical más grande del mundo, ignorando el tema de la deforestación ilegal que degrada los bosques amazónicos. El mandatario brasileño había culpado en un principio sin pruebas a organizaciones no gubernamentales y días después reconoció que detrás del fuego podrían estar agricultores que queman la selva para preparar la próxima temporada de siembra. Este viernes las protestas también se extendieron a otras ciudades del mundo. La magnitud de los incendios que asolan la Amazonía inquieta a toda la comunidad internacional. Miles de personas se manifestaron el viernes frente a las embajadas y consulados de Brasil en diversas capitales latinoamericanas para exigir acciones concretas para la protección del pulmón del planeta. Hoy le pedimos que ayuden a la Amazonía a que se siga manteniendo, que es un patrimonio para toda la humanidad. Y ese es el llamado que queremos hacer desde los pueblos indígenas. En un principio, el gobierno brasileño atribuyó el aumento de los incendios a la temporada seca. Y el presidente Jair Bolsonaro, escéptico del cambio climático, insinuó que las ONG serán responsables de propagarlos para obtener dinero internacional y dañar la imagen de su gobierno, lo que desató una oleada de críticas a nivel mundial en su contra. El Amazonas se está quemando y es nuestra casa y es nuestro futuro y da bronca que nadie haga nada. La devastación generada por los incendios movilizó a líderes políticos, íconos culturales y a la sociedad civil que salió a pedir a Bolsonaro respuestas ante la crisis. Ante la presión, el mandatario autorizó el viernes el uso de militares en tierras indígenas, áreas de frontera y de conservación ambiental durante un mes para acciones preventivas y represivas contra delitos ambientales y en la identificación y el combate de focos de incendio en la Amazonía, a condición de que sea solicitado por el gobernador de cada estado. Los de Roraima y Rondônia ya lo hicieron. Estamos en contra de las políticas capitalistas de Bolsonaro y de su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que han permitido la quema de cientos y miles de hectáreas de la Amazonía a raíz de la expansión de la agroindustria. Para las ONGs, los detonantes de la crisis son las promesas del ultraderechista de abrir reservas indígenas a la explotación agropecuaria y minera, así como el desmantelamiento sistemático y deliberado de los organismos encargados de supervisar y evitar la tala y quema ilegales de vegetación. Para que todo el mundo sepa que las políticas de Bolsonaro, que las políticas del actual gobierno de Brasil son un daño irreversible hacia la naturaleza y hacia las comunidades originarias del Amazonas. Más de 2.500 nuevos incendios han sido registrados en 48 horas mientras el fuego se sigue propagando. Los incendios forestales en Brasil son un 85% más en lo que va del año respecto al mismo periodo de 2018. Mientras tanto, las comunidades nativas aclaman porque se salven sus hogares. Dicen que no permitirán que el fuego acabe con su entorno, pero gritan con tristeza que la selva está muriendo por mano del hombre. Por esta selva daré hasta mi última gota de sangre. Es la promesa desde el corazón del Amazonas. Indígenas Mura lloran por su tierra, la que se devora el fuego y la explotación desmedida. Para nosotros esto es destrucción. Lo que se está haciendo aquí es una atrocidad contra nosotros.
Nadie esperaba que esto sucediera, pero está sucediendo y lo sentimos mucho. Ante sus ojos, su hogar se vuelve cenizas y temen que lo que disfrutaron sus ancestros no llegue a ser realidad para sus descendientes. La selva está muriendo. Sentimos que el clima está cambiando y el mundo necesita la selva. Nuestros hijos la necesitan. Nossos filhos precisam da floresta. Las llamas siguen fuera de control. La situación es particularmente dramática en amplias zonas de Bolivia y Paraguay. Los incendios forestales también azotan el oriente de Bolivia, donde el fuego ha arrasado con miles de hectáreas de bosque. Un avión cisterna estadounidense que alquiló el gobierno de Bolivia, de Evo Morales, ya se unió a la Brigada de Extinción de las Llamas. La administración de Morales se pidió apoyo a Brasil, también a Paraguay, para combatir lo que él considera el propio desastre ambiental también de estos países. El supertanker 747, procedente de Estados Unidos, ya comenzó a operar sobre el departamento boliviano de Santa Cruz, sumido en incendios forestales desde hace 2 semanas. El primer punto de dispersión de agua es el municipio de San José. Son 74.000 litros inicialmente para una zona que el gobierno de Evo Morales considera como prioridad. Hemos priorizado, vuelto a decir, ahora en el primer vuelo, la localidad cerca de Taperas. Es una pequeña comunidad donde hay una cortina de fuego muy densa. Ahí es donde vamos a utilizar el supertanque. La brigada de bomberos espera que con esta primera descarga mermen las llamas que hasta ahora han consumido alrededor de 700.000 hectáreas. Cuando me estaba queriendo vencer el fuego, pues me sentí impotente. El no poder hacer nada. El gobierno de Morales también indicó que el Boeing cisterna se trasladará al extremo de la frontera triple entre Bolivia, Brasil y Paraguay, donde se registran otros incendios. Esta es una concentración de focos de fuego que afectan tanto al Paraguay, a Bolivia como al Brasil. Aseguran que es necesaria la intervención conjunta de los 3 países para hacer frente a las incesantes llamas. Sería insuficiente intervenir solamente en el territorio boliviano, lo que nos obliga a intervenir en la zona que está afectada y que comprende una parte del territorio paraguayo y otra parte del territorio brasilero. Los incendios forestales en Bolivia se atribuyen principalmente a la quema de pastizales. Sin embargo, detractores de Evo Morales lo responsabilizan por la tragedia ambiental. Denuncian que la reacción del mandatario ante la emergencia ha sido tardía porque, según argumentan, la prioridad del jefe de Estado ha sido hacer campaña política de cara a las elecciones generales de octubre, en la que busca una 4ª reelección. La alarma por incendios forestales también se registra en territorio de Colombia, aunque con menos intensidad. En el suroccidente del país y en la región andina, en el centro, hay emergencia. Los incendios forestales no dan tregua en el país. El intenso verano y los fuertes vientos del mes tienen en emergencia a varios departamentos. En Tolima, bomberos y socorristas luchan para evitar que el fuego, que ya consumió 500 hectáreas de bosque, llegue a zona urbana de Honda. Las llamas superan los 5 metros y avanza por las copas de los árboles debido a los fuertes vientos. En Melgar, una casa museo que estaba ubicada en zona rural fue consumida por el fuego. Las llamas iniciaron en zona boscosa y en cuestión de minutos, estas llegaron a la vivienda. El lugar, conocido como el mirador de la población, quedó reducido en cenizas. Por otro lado, en Cali, las alarmas forestales se presentaron en los cerros de la ciudad, pero gracias a la oportuna acción de los bomberos y la Fuerza Aérea Colombiana, estos fueron controlados. El llamado es a toda la comunidad a recoger las basuras de los sitios boscosos y a reportar los incendios oportunamente para así evitar las conflagraciones. Quiero a esta hora que veamos algunos datos que llaman, por supuesto, la atención sobre la magnitud del riesgo que representan los daños que ahora mismo están causando estos incendios en el Amazonas. El Amazonas como tal comprende un territorio de 7,4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un equivalente al 5% de la superficie de la Tierra, la total, y casi el 25% del continente americano. Ahora, 8 países comparten jurisdicción del Amazonas, allí los ven en pantalla. Hablamos de Brasil, donde está concentrado la mayor parte de estos incendios forestales ahora mismo, que tiene además el 60% de este pulmón vegetal. También está Bolivia, Colombia, que su gobierno, el presidente Iván Duque, se ha ofrecido a ayudar
a Brasil en las labores de extinción del fuego. También está Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Este territorio que hoy arde en llamas atesora las mayores reservas de agua dulce del planeta. Aquí hay que hacer una pausa. Agua dulce, agua para la vida. Son casi el 20%, un recurso que, según la Organización de las Naciones Unidas, puede ser incluso motivo de guerras en el futuro. Este es otro dato importante. Esta tierra acoge una biodiversidad única. El bioma amazónico contiene, escuchen bien, unas 30.000 especies de plantas vasculares. Muchas de ellas incluso son de enormes calidades alimenticias y medicinales. También alberga 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 especies de reptiles y 500 especies de mamíferos. Es la cuna de la vida. Aunque el Amazonas es una región que es considerada como despoblada, en ella viven 34 millones de personas, de las cuales el 60% está concentrada en polos urbanos, como la ciudad brasileña de Manaos, que tiene 2 millones de habitantes. Del total de los 34 millones, 3 millones son indígenas, que están distribuidos en 420 tribus que hablan 86 lenguas diferentes y 650 dialectos. Por eso vimos a ese indígena reclamando que salven por favor su tierra. Se estima que más del 20% de este territorio, considerado el pulmón del planeta, del mundo, ha sido destruido por la mano del hombre durante los últimos 50 años, medio siglo de destrucción en la Amazonía. Hablamos de actividades agrícolas, es un punto que se está investigando precisamente, si fue por esta vía que agricultores han quemado para preparar la nueva cosecha, la nueva siembra, y han ocasionado esta emergencia ambiental que se vive en la Amazonía. También, por supuesto, la mano del hombre con la minería ilegal. Mi primer invitado de hoy es Paulo Moutinho, investigador senior del Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía, IPAM. Allí está en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Bienvenido a la tarde fin de semana. Buenas tardes, Carlos. Mucho gusto hablar con usted. El placer, el gusto es nuestro, por supuesto. El Amazonas lleva 19 días, señor Paulo, en llamas, ardiendo. Y le pregunto, para usted, ¿cuál es la verdadera causa de estos incendios forestales? Entonces, Carlos, lo que pasa es que históricamente existe una relación entre los incendios forestales con dos factores. Esto en la Amazonía. Lo primero factor es desflorestación y el segundo factor es intensidad de periodo de sequía. Entonces, cuando tenemos muchas sequías, una sequía fuerte, tenemos más incendios forestales. Y cuando tenemos más desflorestación, más incendios forestales. Lo que se sucedió fue que este año de 2019, el periodo de sequía es tan intenso, no es tan intenso como ha hecho en los últimos 4 años. Pero tenemos mucho más incendios. Entonces, la sequía no es tan fuerte este año, pero tenemos más incendios en los bosques, en áreas abiertas. El aumento ha sido, Carlos, entre 60 y 80% en comparación con los últimos años. Entonces, lo que encontramos fue que este aumento del número de incendios está relacionado con la nueva desflorestación. Después de cortar los árboles, el fuego se usa para limpiar la vegetación muerta. Entonces, podemos decir ahora que la explosión de deforestación en la Amazonía brasileña está induciendo los fuegos
incendios forestales en esta región, con muchos tipos de impactos negativos, especialmente sobre la población que está viviendo en la región de Amazonía, en las ciudades de la Amazonía. Señor Moutinho, hay muchas preocupaciones, por supuesto, por lo que está pasando en el Amazonas. ¿Qué impacto han tenido estos incendios en la biodiversidad del Amazonas? Hablamos de miles de especies de plantas, miles de especies de peces, millones de especies de insectos, cientos de especies de mamíferos. Sí, se puede imaginar lo daño, el problema que se pasa con la fauna y flora de la Amazonía, muchas cosas que nosotros no conocemos. Por ejemplo, siempre digo que tal vez la cura de cáncer, de una serie de enfermedades, pueden estar en los bosques amazónicos. Y está todo se perdiendo con desforestación y fuego. Mira, un impacto negativo también, Carlos, es lo impacto en economía. Se puede calcular la cantidad de dinero, de plata que se debe investir para tratar la enfermedad que está asociada a humo que proviene de incendios forestales. Algunas ciudades en la Amazonía, en Acre, estado de Acre, por ejemplo, está en un estado de emergencia. Entonces, la cantidad de gastos, de investimiento de dinero público para tratar las enfermedades es muy grande ahora. No es solamente una pérdida ambiental, que es tremenda, pero hay una pérdida de salud. Ahora, señor Paulo, ¿cuántas hectáreas han sido afectadas? ¿Eso se puede medir? ¿Tenemos alguna información? Este es un número que nosotros estamos trabajando, pero yo creo que estamos hablando de millones de hectáreas. Y hablemos también, señor Moutinho, de los efectos que puede tener, por supuesto, a largo plazo esta devastación de hoy. Lo primero efecto es que vaya a afectar la población de Brasil, por ejemplo, y de América del Sur, es la pérdida de la función de la floresta de mantener los regímenes de lluvia. Los bosques son muy importantes para mantener esta lluvia en una distribución de humedad en una larga escala geográfica. Entonces, con los bosques incendiándose y con desforestación, esta función de irrigación de una gran área en América del Sur está perjudicada. Entonces, la primera cosa, tal vez, es un efecto no solamente de aumento de incendios forestales, pero también un impacto negativo sobre la producción de alimentos, sobre la agricultura. Porque en Brasil, por ejemplo, Carlos, 95% de la agricultura depende de lluvia, no es irrigada. Y la irrigación es hecha por los bosques amazónicos brasileños. Señor Entonces, Paulo, el impacto es muy grande. Señor Paulo, para la vida humana, ¿por qué es tan importante el Amazonas? Mira, la Amazonía es como un gran un aire acondicionado que está bajando las temperaturas de región y de planeta. Si tenemos la pérdida de los bosques, tenemos una elevación muy intensa, primero localmente en la región, pero también un agravamiento de calentamiento del planeta. Entonces, no es solamente un efecto regional, pero es un efecto global. Necesitamos de bosque de la Amazonía intacto, preservado, para que tenemos este tipo
de aire acondicionado funcionando de una manera buena. Si no, tenemos un problema muy serio de acalentamiento del planeta. ¿Cuánto tiempo, señor Paulo, tardarán en recuperarse esas zonas que hoy han sido consumidas por las llamas? Carlos, yo creo, por mi experiencia trabajando 30 años en la Amazonía, algo próximo de décadas. Entonces, el fuego, el bosque amazónico no está adaptado a fuegos. Cuando se tienen los incendios forestales, los grandes árboles mueren y la recuperación de esta área que se incendió es muy lenta. Entonces yo creo que estamos hablando de varios años. En medio de toda esta emergencia, este caos ambiental en la Amazonía, el presidente Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, insinuó que las ONG son responsables de estos incendios en este territorio, en este bosque. ¿Usted qué responde a esto? Pero no hay evidencia alguna de este tipo de cosas para vaciar este tipo de cosas. Pero una cosa que digo, Carlos, en lugar de buscar el culpable, el gobierno debe iniciar inmediatamente una acción amplia para combatir y prevenir incendios y desforestación. Es esto que el gobierno debe hacer ahora, porque estamos hablando de vidas, como usted hablaste antes. Las personas están en un proceso de inmersión en humo con una pérdida de calidad de vida muy rápida. Entonces estamos hablando de vidas humanas. Es decir, señor Moutinho, no se ha hecho lo suficiente para apagar el fuego que hoy consume el Amazonas. No, yo creo que nosotros en Brasil, tal vez en otros países de la cuenca amazónica, ha hecho en el pasado programas de control de incendios forestales. Brasil tiene un programa como este muy grande, un plano nacional de control de incendios forestales. Pero lo que pasa ahora es que este plano no existe. Entonces, como dice, el gobierno debe urgentemente retomar los planos de combate y prevención de incendios forestales. Y ojalá que sea pronto, señor Moutinho. Quiero agradecer a Paulo Moutinho, es investigador senior del Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía, precisamente, IPAN, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Señor Paulo, gracias por estar con nosotros. Una feliz tarde para usted. Muchas gracias, Carlos. Todo de bien para usted. La tarde, fin de semana. 2 muertos y un policía herido dejó un tiroteo en Coconut Creek, en la Florida, en Estados Unidos. Las autoridades indicaron que el sospechoso fue detenido luego del incidente. Aún no se ha revelado la identidad de las personas que fallecieron por este lamentable incidente. A otros temas, un salvadoreño contó la experiencia de él y de su hijo en un centro de detención de inmigrantes en Texas, en Estados Unidos. Su detención fue breve, pero la de otras familias podría extenderse con la implementación de una nueva regla migratoria. El informe siguiente es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Como te digo, le damos un lugarcito a los niños y los papás se quedaban a la orilla, pendiente de ellos, y el pasillo donde pasaban ahí estaba lleno. Lo que describe Víctor Alonso Sorto son las condiciones que, asegura, vivió junto a su hijo en un centro de detención de inmigrantes en la zona fronteriza del Valle del Río Grande, en Texas, Estados Unidos. El bebé temblaba a veces del frío. Este padre se refiere a las instalaciones como la hielera, un nombre que los inmigrantes han utilizado para referirse a esos centros, según ellos, abarrotados y helados. Porque en el transcurso del día tú sientes el clima bajo. Se sentía el cambio. Ya en la noche ellos le suben para que sientas, no sé si es para que sientas más frío o es para que te desesperes, para que digas, no, ya dame mi deportación para irme yo mejor para mi país o algo así. Víctor pasó solo 3 días en el centro de detención. Fue liberado temporalmente con orden de presentación ante un juez. Según lo establece la ley estadounidense,
y como lo explicó a La Voz de América Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza en el sector del Río, en Texas. Para las unidades familiares hay ciertos dictámenes legales por lo que no podemos mantener una unidad familiar por más de 20 días. Pero esas reglas migratorias para las familias y menores inmigrantes podrían estar a punto de cambiar. La administración Trump introdujo una nueva medida que permitiría detenciones indefinidas para estos inmigrantes, algo que Ortiz recomienda. Necesitamos ser capaces de mantener unidades familiares en custodia más tiempo, de manera que ellos puedan oír o presentar sus casos ante un juez de inmigración que determine si deberían, de hecho, tener algún tipo de alivio migratorio en algún momento. Bajo el protocolo de protección de inmigrantes impulsado por Estados Unidos, mejor conocido como Permanecer en México, miles de inmigrantes han sido enviados a ese país a esperar mientras sus casos de asilo son revisados. Víctor dice haber presenciado el retorno de muchas familias. Mujeres con bebés llorando, les lloraban mucho que no las deportaran. Y asegura haber escuchado también una frase constante por parte de las autoridades. Tienes que traer pruebas ahora, las leyes aquí van cambiando día a día, decía. Autoridades estadounidenses han dicho que los inmigrantes detenidos son tratados con dignidad y respeto. Jorge Agobián, Voz de América. Y el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos visitó el viernes bajo fuertes medidas de seguridad una base de recepción de migrantes en la frontera de Panamá con Colombia. Lo hizo en medio de la presión, precisamente de la administración de Donald Trump, por poner freno al flujo de indocumentados por la zona. El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, visitó el viernes un centro de recepción de migrantes en la localidad panameña de La Peñita, fronteriza con Colombia. El funcionario llegó al lugar un día después de hacer un llamado a la colaboración regional entre Colombia y países centroamericanos contra la migración irregular del Caribe, Asia o África que trata de llegar a Estados Unidos. Sin embargo, extranjeros que viajan hacia el norte advirtieron que la corriente migratoria va a continuar. La inmigración no la para nadie, es una cosa que sí. Estados Unidos es una de las mayores potencias del mundo, ¿entienden? En economía, en todo. Todo el mundo quiere ir para allá, cada cual va con su sueño. En los primeros 6 meses del año, más de 13.600 migrantes de países tan lejanos como India, Camerún o Angola han pasado junto a cubanos y haitianos por La Peñita. El poblado llegó a tener más de 1.500 migrantes cuando su capacidad era para un centenar. Allí, los indocumentados reciben asistencia humanitaria mientras esperan ser trasladados a Costa Rica. Esta es la manera para salvar nuestras vidas, la única manera. La inmigración es para ayudarnos. De todos los países, esta es la forma de ir a Estados Unidos, la única forma. Estados Unidos y los países centroamericanos condenaron en una declaración conjunta a las organizaciones criminales de tráfico de personas, que cobran miles de dólares a los migrantes con la promesa de cruzarlos por las fronteras. Los migrantes temen que si las autoridades cierran las fronteras, más personas optarán por las vías ilegales para cruzar, poniendo en mayor riesgo sus vidas. Seguimos en Centroamérica, pero cambiamos de tema. El régimen de Daniel Ortega ordenó volver a utilizar la bandera de Nicaragua, la bandera nacional, en las instituciones y espacios públicos. El gobierno habría prohibido su uso tras las protestas de abril de 2018, que iniciaron en esa fecha. Los manifestantes antigubernamentales se tomaron este pabellón nacional como símbolo precisamente de la resistencia. Los colores azul y blanco de la bandera nacional de Nicaragua son utilizados por la oposición como un emblema de resistencia social desde las protestas de abril de 2018. Pero el gobierno de Daniel Ortega había prohibido su uso al punto de condenar a más de 5 años de prisión al vendedor ambulante de banderas Luis Enrique Cuevas. Sin embargo, ahora dio un giro en su posición y ordenó ondear el símbolo nacional en todas las instituciones del Estado y espacios públicos. El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, aseguró que se trata de un homenaje a la patria. Homenaje, seguir haciendo patria con nuestra preciosa bandera en todos los rincones del territorio nacional. Sin embargo, el politólogo José Antonio Peraza considera que esta acción es una derrota más del gobierno sandinista. Y definitivamente el gobierno ha mostrado su esquizofrenia y su temor
ante que los ciudadanos presenten la bandera azul y blanco. Se dieron cuenta que a nivel simbólico habían perdido la batalla, ¿verdad? Porque ellos siempre han querido poner el rojo y negro sobre la bandera nacional. En las calles de Managua hay opiniones encontradas, mientras algunos ciudadanos rechazan la manipulación de la bandera, otros ven con agrado el gesto del gobierno. Algo que no se debía hacer, porque como le dije, ¿verdad?, algo que representa a nuestro país. Perfecto. Así lo enseñan, estamos patriotismo. Por su parte, líderes opositores han alentado a usar la bandera con un listón negro o colocarla al revés como un llamado de auxilio para la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Y la misión del Fondo Monetario Internacional ya está en Argentina. El equipo designado para la 5ª visita del organismo al país arribó este sábado para reunirse con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y los asesores también del candidato presidencial de centro izquierda, Alberto Fernández. La comitiva analizará el desplome económico que han puesto en jaque la economía argentina y también los planes que desarrolla la administración del presidente Mauricio Macri para hacer frente a la crisis financiera por la que atraviesa el país suramericano. El presidente Donald Trump lanzó un nuevo dardo contra su blanco favorito por estos días. Hablo de la comunidad inmigrante. Ahora el mandatario quiere emitir una orden ejecutiva para modificar la Constitución de los Estados Unidos y negar así la ciudadanía automática a los hijos de extranjeros nacidos en el país, nacidos en la Unión Americana. Expertos consultados por NTN 24 temen que un movimiento de esta naturaleza aliente una crisis constitucional en el país, en los Estados Unidos, y traiga además una nueva ola de demandas contra la Casa Blanca. En octubre de 2018 lo insinuó por primera vez. Ahora revivió la idea en estos términos. Estamos examinando eso muy seriamente. Ciudadanía por derecho de nacimiento, donde usted tiene un bebé en nuestra tierra, cruza la frontera, tiene un bebé, felicitaciones. El bebé es ahora ciudadano de los Estados Unidos. Lo estamos analizando muy seriamente. El plan del presidente Trump es acabar con el derecho a la ciudadanía de los hijos de extranjeros nacidos en el país. Lo intentaría a través de una orden ejecutiva para eliminar la 14ª enmienda de la Constitución Nacional, pero la Constitución nunca se ha modificado con una orden ejecutiva, ni se podría modificar con una orden ejecutiva. Trump tendría que poner al Congreso de su lado y luego esperar la ratificación de 3/4 de los estados del país. Una batalla cuesta arriba de éxito improbable, entre otras porque dinamita el pilar bajo el cual el país se reunificó tras su guerra civil. No hay una corte federal en este país que permitiría que la enmienda 14 fuera modificada por una orden ejecutiva. Todas las cortes federales van a hacer su trabajo y van a poner por encima siempre la Constitución. Ese es el juramento que toman todos los jueces. En un sentido similar se expresaron organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Nueva York. A través de este comunicado a NTN 24 dijeron que un presidente que nunca ha leído la Constitución no puede intentar reescribirla con una orden ejecutiva. Aun cuando el presidente Trump no ha promulgado esta orden ejecutiva para modificar la 14ª enmienda de la Constitución de la Unión Americana, las organizaciones defensoras de los inmigrantes anticipan una lluvia de acciones legales en caso de que el titular de la Casa Blanca tome una iniciativa en este sentido. Desde la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Sobre este tema quiero conversar con Mercedes Cano, es abogada especialista en inmigración. Allí la veo en pantalla. Una muy buena tarde y bienvenida a NTN 24. Es un gusto. Gracias por tenerme acá, Carlos. Muy amables. Bienvenida, por supuesto. Lo primero, doctora, ¿puede el presidente Donald Trump anular el derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados que nacen, por supuesto, en la Unión Americana, como sugirió recientemente? Bueno, el presidente no puede en sí, él mismo, anular ese derecho. Esto es un derecho constitucional que viene en la historia de la nación americana hace bastante tiempo, siglos quizás. Hubo un caso muy importante en 1857, donde la Corte Suprema de Justicia determinó que toda persona que nace en la tierra de los Estados Unidos o en sus lugares de posesión es ciudadano americano. Entonces el presidente de por sí, él solo, no puede anular ese derecho. Sería algo donde él tuviera que empezar una ley, llevarla al Congreso y
más del 51% de los congresistas estuvieran de acuerdo. Después de esto, yo creo que van a haber muchas demandas donde él empiece con esta estrategia y creo que esas demandas van a ser muy fructuosas para las personas y para todos los ciudadanos americanos, porque esta es una ley que se ha constituido muchísimo. A ver, doctora, le entiendo que para que esto pueda concretarse debe modificarse la Constitución. Y la pregunta es, vía orden ejecutiva, ¿el presidente desde la Casa Blanca puede cambiar la Carta Magna? Bueno, Carlos, hay muchas cosas que el presidente puede hacer ejecutivamente. Inclusive les puede dar un permiso de trabajo a las personas que están indocumentadas, puede perdonar ciertos delitos, muchas cosas que el Ejecutivo puede hacer. Pero lo que no puede hacer el Ejecutivo es cambiar la Constitución. Eso, por más que él quiera, no lo puede hacer. Entonces, desafortunadamente, cada vez que se necesita políticamente buscar adeptos para ciertos, digamos, movimientos, se utiliza esto de amenazar a los niños que aún no han nacido y a los padres indocumentados de que se le va a quitar ese derecho. Queda Eso por ahora. Es muy difícil de hacer. Queda por ahora en amenaza, gracias a Dios. Doctora, en los últimos días se ha hablado mucho de la eliminación del Parole in Place, una política que le permite a indocumentados familiares de militares activos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos obtener un permiso precisamente para poder permanecer en territorio de los Estados Unidos. ¿El presidente en este caso podría acabar con este beneficio solo con un plumazo? Ese beneficio a los militares también viene de hace mucho tiempo. Y eso es bastante peligroso, diría yo, para que el presidente hiciera eso. Porque quiere decir que los soldados que están en este momento sirviendo, quizás que están en este momento en Afganistán, luchando por los intereses de esta nación, que se les quite esa tranquilidad de que sus familiares inmediatos en los Estados Unidos puedan tener un permiso de trabajo. ¿Puede el presidente hacerlo? Sí, él puede tratar de hacer muchas cosas. El asunto es que se viene después de ese plumazo que él haga, porque van a venir en las cortes muchas demandas. No se va a permitir que de un solo plumazo se le quite unos derechos a los militares que se les viene dando desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo que se ve venir es mucho litigio. Y ese litigio, por supuesto, que enturbece, no deja ver las reales causas de los problemas en la economía y en la sociedad de los Estados Unidos. Ahora evaluemos escenarios. Supongamos que Trump finalmente elimina este beneficio del Parole in Place. La Corte Suprema, por ejemplo, podría revertir, echar para atrás esa orden del mandatario, del Ejecutivo. Claro, claro. Las órdenes ejecutivas no son permanentes. Las órdenes ejecutivas se pueden llevar a una corte, se pueden, inclusive no tenemos que llegar a la Corte Suprema de Justicia. Podemos en la primera instancia parar esa orden ejecutiva si se determina que es discriminatoria, que no tiene fundación y que va a afectar muchas personas, especialmente si se está haciendo por cuestiones políticas, ¿cierto? Entonces no hay necesidad ni de llegar a esa instancia, se puede llegar a la primera y parar al presidente de los Estados Unidos de hacer cosas que no se deben de hacer. Fíjese, ¿qué otros amparos migratorios, doctora, poco conocidos, por supuesto, por la comunidad internacional, podrían estar en la mira del presidente Donald Trump ahora que se da esta nueva etapa de su política migratoria de tolerancia cero? Bueno, yo te digo que él ha estado atacando, esta administración ha estado atacando todo lo que se refiere a los inmigrantes. Ahora no está atacando simplemente al indocumentado, ahora está diciendo si el ciudadano americano o el residente permanente está recibiendo algún beneficio del Estado, no podrá calificar para pedir a sus familiares. Eso es una afrenta tremenda, porque hay cantidades de padres, hay cantidades de esposas que tienen la necesidad de buscar alguna ayuda, aunque sea el plan de salud de la ciudad. Imagínate si esa persona no puede pedir a su esposo o a sus hijos o a sus padres. Esta administración está utilizando a inmigración como un elemento para promover el odio. Y los resultados son claros. Estamos viendo los shootings que hay, los mass shootings, las matanzas tan horribles que se están dando durante esta administración,
Desafortunadamente este país tiene ese historial, pero se han acrecentado los delitos del odio. Lo que estamos esperando es realmente que las comunidades sigan protestando, que los grupos legales sigan demandando hasta que llegue la nueva elección. Tenemos que aguantar resistiendo realmente esta discriminación tan grande que se ha dado en esta administración. Aprovecho la oportunidad, doctora, que toca el tema de ayudas. Trump advirtió que quiere denegar la residencia a migrantes legales, inmigrantes que tienen documentos que dependan de ayudas sociales. ¿Esto es posible? Sí, desafortunadamente esa ley él la puso a consideración en octubre del año pasado y acaba de entrar esa decisión del sistema de migración de mirar si el residente o el ciudadano americano recibe cualquier asistencia legal, porque entonces esa persona no puede ser el garante del nuevo residente que entra o del nuevo ciudadano. Entonces ahora está atacando es al residente y al ciudadano americano. Realmente una madre de familia que tiene un niño que acaba de dar a luz y no puede trabajar, muchas veces tiene que recibir una asistencia pública, aunque sea por 3 meses. Pues si la persona ha recibido asistencia pública, el centro de migración no le va a permitir de que pida a su esposo que está en su país, que tiene que venir legalmente a los Estados Unidos. Un desastre. Esta ley ya se está demandando que esto discrimina. Es contra el ciudadano americano y contra el residente. Las cosas en los Estados Unidos están bien difíciles. A pesar de que la gente cree que todo está muy bien, de que acá van a encontrar una forma de buscar empleo y oportunidades, las cosas están bien difíciles. Los empleadores están empezando a pedir y a exigir que ese inmigrante produzca un Social Security, el derecho y el permiso de trabajar. La situación está bien dura, Carlos. En pantalla, Mercedes Cano, abogada especialista en inmigración. Gracias por acompañarnos esta tarde en NTN 24. Doctora, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Un gusto. Hasta la próxima. Un abrazo. Y en Estados Unidos, el precandidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, le cantó feliz cumpleaños a un reportero. Vean. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Michael. Happy birthday to you. By the way, Se trata del corresponsal de la NBC, Mike Memoli, quien cubría un discurso precisamente de la campaña de Biden, que está buscando ser el abanderado demócrata en el estado de New Hampshire. Con motivo de su aniversario, de su cumpleaños, el ex vicepresidente estadounidense, aquí lo ven en pantalla, quien encabeza las encuestas ahora mismo de opinión entre los presidenciables demócratas, sorprendió al periodista con este feliz cumpleaños. Vamos así a la segunda pausa para comerciales y al regreso, el buque hospital Comfort de la Fuerza Armada de los Estados Unidos continúa en Santa Marta, en las costas de Colombia, para llevar atención médica a locales y a migrantes venezolanos. Estamos de vuelta con más de la tarde fin de semana. Se agudiza la crisis en Venezuela. Y es que comprar alimentos, por ejemplo, es todo un viacrucis para los ciudadanos. Más del 80% de las familias tienen una alimentación precaria. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela denuncia que en el país se produce tan solo al 20% de la capacidad. Nuestro periodista en Caracas, la capital venezolana, Luis Laya, tiene el reporte. Luis, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Cerca del 80% de las familias venezolanas se encuentran en inseguridad alimentaria. Así lo aseguran desde FedeAgro. Es decir, comen entre 2 o menos veces al día. Señalan que el sector agroalimentario se encuentra en una gravísima crisis. Trabajan por debajo del 20% de sus capacidades en vista de las condiciones en las que se encuentra Venezuela. Indican que tan solo el 40% de lo que se necesita en el país es proveído, 20% por producción y cerca del 20 o 25% por importaciones, lo cual es totalmente insuficiente. Esa es la foto que nosotros hoy vemos. Cuando nosotros veíamos la última encuesta en COVID y veíamos que 66% de los venezolanos comemos 2 o menos veces al día, y cuando vemos que 80% de nuestros hogares estamos en inseguridad alimentaria, eso es un problema gigante
para la nación, porque esa es la nutrición de nuestra población, esa es la realidad que nosotros hoy en día estamos enfrentando. Venezuela vive una grave crisis de producción y de alimentación. Tan solo el 20% de lo consumido es hecho en el país y las importaciones están cada vez más escasas. Esto se debe a que el Estado quiso dominar todos los aspectos de la producción, desde la siembra hasta la comercialización, y la corrupción destruyó este aparato. A donde nosotros apuntamos es un modelo de desarrollo donde el papel del Estado es el de ser gestor y promotor de política. El Estado no tiene que ocuparse de la producción, el Estado no tiene que ocuparse ni de comercializar, ni de importar, eso es labor del sector privado. Desde la Asamblea Nacional aseguran que el problema es el modelo productivo implantado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, donde el Estado controlaba. Esto hizo caer el abastecimiento por debajo del 30%, tras 12 años de caída. Un modelo que saca lo peor del venezolano. Saca el rentismo, saca el cadivismo, saca la viveza, saca la corrupción. Donde todo el mundo está pendiente que me des unos dólares para traer unos alimentos y ya después veo si lo traigo o no lo traigo, o una vuelta aquí para recibir un financiamiento acá, pero no uso para otra cosa. Los sectores comerciales explican que en condiciones normales la producción de alimentos representa 17 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, se debe explotar para la reconstrucción del país y la generación de empleos. Sin duda, la industria alimentaria junto con el sector agrícola y el sector pecuario representan el principal potencial económico del país. Hoy ni siquiera es posible evitar el hambre en Venezuela. Nicolás Maduro no tiene cómo taparlo con importaciones, como se hizo en años anteriores con fondos petroleros, pues no hay dinero con qué hacerlo. A esto se le suma la caída en las importaciones, pues porque sencillamente la producción de petróleo cayó de 3 millones de barriles diarios a 700.000, ya hay un Estado que no tiene caja. Desde este organismo del sector agroalimentario exigen que el Estado no se involucre en absolutamente todos los aspectos de la producción. Señalan que debe estar solamente como gestor y aplicador de las normativas y dejar al sector privado encargarse del resto. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Luis, vamos a agradecer tu reporte, por supuesto, desde la capital venezolana. Y los niños, sin duda, son los más golpeados por la crisis en Venezuela. Según organizaciones defensoras de derechos humanos, 7 de cada 10 menores sufren trastornos de alimentación. Además, centenares de niños mueren en el país a manos de la inseguridad. Y los que pueden sobrevivir a esta situación de violencia son testigos de cómo se fracturan las familias. Los niños están desamparados en Venezuela. Solo en el año 2018, la ONG SECODAP, en conjunto con el Observatorio Venezolano de la Violencia, registró más de 1.400 homicidios. Situaciones de violencia importante, de violencia social, donde son los adolescentes, hombres, las principales víctimas. Otro elemento detectado es la violencia policial hacia menores. Más de 200 homicidios en manos de organismos de seguridad del Estado. Principalmente en manos del FAE. El último niño en caer fue Brian Navarro, de 9 años, el pasado 12 de agosto. Recibió un disparo cuando iba de regreso a su casa con sus padres luego de participar en un juego de fútbol. Así lo despidieron sus compañeros de equipo al sur de Venezuela. Cuando no hay recursos en la familia, los niños y adolescentes se enfrentan a esta dura realidad, la calle. Abandonan el colegio y en algunos casos hurgan en la basura para alimentarse. Con un pedacito de pan o un pedacito de broma ahí, lo que sea, un pedacito de arepa. Como que cualquier cosa que consigamos ahí así nos lo comemos, que te da bueno. La migración también los ha afectado. Según SECODAP, 846,000 niños dejados atrás, padres que se van en busca de recursos para mantenerlos desde afuera. Genera un desmembramiento de la familia, genera en el niño un duelo migratorio, genera una situación de profunda tristeza, no solo para el niño que se queda, sino también para el adulto que se va. Quienes desean irse porque no encuentran futuro en Venezuela y llevarse a sus hijos, tampoco lo tienen fácil. El derecho a la identidad se extinguió. El pasaporte de él me costó 2 años para solicitarlo, para que me lo entregaran. Ahorita me están cobrando $850 para sacar el mío, que se me está por vencer. O sea, no tengo derecho a mi identidad. Los niños en Venezuela ya no juegan a ser doctor, bombero o abogado. Juegan a la crisis. Los juegos que teníamos nosotros ya no existen. Ya los niños juegan a bachaquerismo, juegan es que están vendiendo cosas. Representantes de la organización no gubernamental SECODAP apuestan por un cambio en el sistema de gobierno. De lo contrario, consideran que el futuro del país está comprometido. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24.
Hablando de crisis en Venezuela, entre la oscuridad, la falta de agua y sin insumos, sobreviven los pacientes, trabajadores y personal médico del Instituto Oncológico Luis Racetti, precisamente en Caracas. Esta semana se registraron varias protestas en la entrada de este emblemático hospital que abrió sus puertas por primera vez en 1956. Los empleados, pacientes y familiares exigen una mayor inversión en este centro de salud que permita garantizar la calidad del servicio a los pacientes. Además, reclaman mejoras en los salarios de quienes día a día salvan vidas con lo que pueden en este centro asistencial. Y para hablar de esta situación en el oncológico Luis Racetti de Caracas, nos acompaña precisamente desde la capital venezolana Doira Ramos, es enfermera del Hospital Oncológico Luis Racetti. Doira, gracias por atendernos, una feliz tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes primeramente y bueno, aquí estamos para hacerle el conocimiento de todas las necesidades que tiene el oncológico Luis Racetti, como otros hospitales de Venezuela. Bienvenida, Doira. Los hospitales están en crisis, esa es la denuncia recurrente de los venezolanos, pero hablemos de las condiciones en las que se encuentra precisamente ese centro de salud en el que tú trabajas, que es el oncológico Luis Racetti. ¿Cuál es la capacidad de atención al día de hoy? La capacidad es muy baja, ya que no contamos con los insumos necesarios para atender a los pacientes que continuamente vienen al hospital. Más que un hospital es una escuela. Aquí se han formado muchos médicos, enfermeras, y es triste y lamentable ver que la situación del hospital, del centro hospitalario, cada día se va deteriorando más. No se trabaja el hospital como tal a un 100%, estamos trabajando como a media máquina, a media marcha, no contamos con los insumos. Las áreas de las consultas están totalmente deterioradas, no funcionan los aires. Entonces, si antes atendíamos un 100% de pacientes, ahorita se está atendiendo aproximadamente el 30% de esos pacientes que continuamente vienen a este centro a pedir ayuda, a pedir asistencia médica. Doira, por ejemplo, ¿hay quirófanos operativos ahora mismo? Mira, en este momento no hay quirófanos operativos. Tenemos aproximadamente 5 meses que los quirófanos están inoperativos, ya que el aire acondicionado de los mismos no está funcionando. Doira, si se presenta una emergencia mayor, algo que se sale de las manos, ¿hay ambulancias, por ejemplo, disponibles para trasladar a un paciente a otro centro de salud en Caracas? Mira, no. Lamentablemente y tristemente, la realidad es que tenemos años que este centro hospitalario no cuenta con una ambulancia para traslado de pacientes. Ya si se nos presenta alguna eventualidad con algún paciente, el familiar es el que tiene que movilizarse, hacer la solicitud de ambulancia o en carros particulares para poder hacer el traslado del paciente hacia otras instituciones. ¿Cómo hacen ustedes, hablo del personal médico, de las enfermeras, cuando falla el servicio de electricidad del hospital? ¿Tiene planta eléctrica? ¿Funciona? Mira, sí contamos con una planta eléctrica, pero la misma es demasiado antigua, no funciona correctamente. Que nos pueda abastecer de luz eléctrica aproximadamente es 1 hora, 2 horas, pero no da la capacidad para largos plazos que estemos sin el servicio eléctrico. Es fuerte, porque si es en horas nocturnas, horas de la noche, tenemos que recurrir a los teléfonos para podernos visualizar, para cateterizarle una vía a un paciente o visualizar el tratamiento que le estamos poniendo al mismo. O sea, a recurrir a otras cosas, las lámparas de los teléfonos, una velita, cómo alumbrarnos para nosotros poder realizar nuestra labor. A resolver. Ahora, cuando se ha ido la luz, ¿han perdido, por ejemplo, algún paciente? ¿Ha fallecido alguien porque se ha ido la luz? Hasta los momentos, gracias a Dios, no, pero sí nos hemos visto bastante complicados. Nos hemos visto bastante complicados porque a veces se ha ido la luz y están los quirófanos operativos. Te estoy hablando de hace varios meses atrás y o sea, nos han quedado, como quien dice, a media marcha.
Y si se activa la planta eléctrica, que por ser tan antigua solo nos da capacidad para un 50% de su funcionamiento, solamente esa energía eléctrica va dirigida solamente hacia el área de quirófano, mientras las otras áreas del hospital quedan totalmente a oscuras. Ahora, ¿cómo reaccionan los pacientes cuando a ustedes, el personal de médicos, enfermeras, le tienen que decir a un familiar, a un paciente, que no hay tratamiento? Oye, es lamentable porque su primera reacción es de molestia, ya que no cuentan con los recursos para poder adquirir los medicamentos o los insumos que se requieren para que su familiar sea atendido. Entonces, cuando tú le dices, mira, no tengo tal medicamento para podértelo suministrar, ellos dicen, mira, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Qué voy a hacer? Pero, o sea, yo te puedo participar y decirle, no tengo cómo suministrarte porque en la institución no cuenta con los medicamentos necesarios para atender al paciente. Sin embargo, se trata de hacer lo que se puede porque trabajamos prácticamente con las uñas. Y bueno, se le cumple lo que medianamente el familiar puede traer. Es lo que se le cumple, el tratamiento que ellos puedan hacernos llegar es lo que se le va cumpliendo al paciente. El paciente y el familiar tienden a ponerse un poco agresivos porque tú le dices, mira, tengo que cumplirte este tratamiento a tu familiar o al propio paciente, pero no lo tengo. Entonces el paciente, ¿pero qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde lo consigo? Ha habido oportunidades que entre los mismos pacientes se ayudan y le dan uno que otro medicamento y se le puede cumplir el tratamiento al paciente, pero realmente reaccionan de una forma muy agresiva porque ellos vienen buscando salud, buscando calidad de vida, que tú le des un aliciente para esos malestares que ellos tienen y no puedes, estamos de manos atadas porque no podemos cumplir con el tratamiento. Quiero, Doira, que también hablemos de las condiciones laborales, salariales, del personal de los hospitales en Venezuela, sobre todo en Caracas, que es la capital. ¿A usted, por ejemplo, le alcanza lo que gana para vivir? Particularmente acá, en el instituto en el cual yo laboro, tenemos muchas deficiencias. No nos alcanza el dinero que percibimos por nuestra labor, no nos alcanza para vivir. Uno tiene que recurrir a ingeniársela diariamente. ¿Qué hacer? ¿Cómo llevar el sustento diario a nuestras casas? Aplicamos economía informal para poder llevar algo de dinero, aparte de lo poco que ganamos acá, a nuestras casas, pues para llevar los alimentos a nuestros hijos. ¿Qué hago? Ven, soy enfermera, tengo un título, amo mi profesión, pero me ha tocado que ir a limpiar casas, me ha tocado que ir a vender cafecito, a tratar de generar un ingreso extra para yo poder llevar el sustento a mi casa. Muchas de mis compañeras nos triplicamos trabajando y a pesar de que trabajamos en 2, 3 instituciones, el sueldo que ganamos en esas 2 o 3 instituciones no nos da para costear la cesta básica. Vamos a domicilio prácticamente a hacerle una cura, suministrarle a un paciente un tratamiento, pero igual eso no nos da para costear la canasta básica. No contamos con seguro, digamos HCM, no contamos con un seguro como tal para cualquier accidente laboral. A veces si te ocurre dentro de tu misma área de trabajo un accidente, mira, lo más que te pueden decir es, bueno, vamos a hacerte, vamos a colocarte un antialérgico y ya, pero si la situación es más grave, o sea, tú estás de mano atada porque no tienes cómo cubrirte ni siquiera tú, que eres personal de salud a la hora de un accidente laboral. Finalmente, Doira, hace mucho tiempo vengo escuchando, viendo el reclamo de pacientes, trabajadores del sector salud al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro. Ante esta situación caótica que ya es evidente que viven los hospitales en Venezuela, ¿qué responde el Ministerio de Salud? Bueno, es lamentable, es muy lamentable que a pesar de que el sector salud en general hemos planteado todas las necesidades que tienen las instituciones a las cuales pertenecemos, no hemos obtenido una respuesta óptima de los entes competentes. Es muy triste que tú tengas la disposición de ayudar, de darle calidad de vida a esos pacientes que vienen buscando, cónchale, ¿quién les brinde una mano amiga?
y que lamentablemente no tengas los recursos porque el Estado no te genera, no te da los recursos necesarios para que el paciente sea atendido y solventar sus emergencias. Ganamos sueldo mínimo. Señores, esto no nos alcanza, de verdad no nos alcanza para medio pagar pasaje, para medio comer, pero de ahí a hacer otras cosas que por lo menos tú podías hacer antes. Tú antes decías, mira, yo agarro, cobro los tickets y llevo a mis chamos al parque o me lo llevo a un restaurancito o a comer algo. No, ya ahorita ya tú no puedes hacer eso. Tú todo lo que agarras trabajando aquí o trabajando en otras instituciones es únicamente para comida porque no te alcanza para vestuario, no te alcanza para el calzado, no te alcanza para buen comer. Entonces es muy lamentable. ¿Qué te digo? ¿Qué compré yo con mi salario esta quincena? Medio cartón de huevos, señores, que fue lo que pude comprar con mi salario, medio kilo de queso y una harina. Eso fue lo que me alcanzó mi quincena para yo poder llevar algo de comida a mi casa. ¿Quién vive con un salario mínimo? Nosotros ganamos 65.000 bolívares mensuales, que no nos alcanza para nada, ni para pagar un pasaje, porque es más lo que terminamos caminando, porque no tienes el efectivo, porque no hay transporte, porque no hay metro. Entonces, ¿qué nos toca? Caminar. O caminar porque te toca, o caminar porque tienes que ahorrar, porque no te alcanza el pasaje ni siquiera para pagarlo en todo el lapso que vuelvas a cobrar tu próxima quincena. Es la realidad, por supuesto, de los hospitales en Venezuela, de los centros de salud públicos en lo largo y ancho del territorio venezolano por la falta de insumos y, por supuesto, por los salarios de pobreza que devengan los trabajadores de este sector. Es Doira Ramos, enfermera del Hospital Oncológico Luis Racetti, queda en Caracas, un hospital de referencia nacional. Quiero agradecerle, por supuesto, por estos minutos. La felicito, además, por todo el esfuerzo que hace para poder atender a estos pacientes que son pacientes con cáncer. Gracias, Doira. Gracias. Bueno, feliz tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, por llevar esa voz hacia que las demás personas se concienticen. Oye, mira, ¿qué te puedo pedir o qué le puedo pedir a los venezolanos? Apoyémonos unos a los otros, por favor. Sector salud está en emergencia. Necesitamos insumos como llevarle calidad de vida a los pacientes. Necesitamos del apoyo del Estado. Oye, es increíble que te hagas de la vista ciega sabiendo que hay tantas personas con riesgo de perder su vida por no cumplir un tratamiento a tiempo. Entonces, bueno, el llamado es para ustedes, para los entes competentes, entes del Estado. Abóquense a los hospitales que tenemos tantas necesidades, tanto el paciente como el personal que labora en ella. Necesitamos de su apoyo. Que así sea, Doira. Gracias. Una feliz tarde para ti. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Suerte. Y el buque hospital Comfort, el sexto más grande del mundo, inició el pasado 20 de agosto una misión humanitaria en Santa Marta, Colombia, donde atiende diariamente a cientos de pacientes, entre ellos migrantes venezolanos que huyeron de la crisis en su país. La misión tiene a disposición 200 médicos, enfermeras y técnicos militares, 60 voluntarios y dentistas de organizaciones no gubernamentales. El promedio en la atención es de 30 cirugías diarias entre ambulatorias, generales y oftalmológicas. Nos acompaña a esta hora Ingard Carolina Molleda, médico pediatra venezolana, además integrante del equipo de especialistas a bordo del buque Hospital Comfort. Allí la veo en pantalla. Gracias por atendernos. Bienvenida a NTN 24. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de NTN 24. Lo primero, la meta planteada para esta jornada humanitaria en Santa Marta, Colombia, era de 1000 atenciones por día. Y le pregunto, ¿se ha logrado este objetivo? Fíjate, el objetivo principal de esta misión es venir aquí a Colombia a ayudar, a asistir con la sobresaturación que en este momento está pasando el sistema sanitario como consecuencia del masivo ingreso de ciudadanos venezolanos que se han movilizado a este país en los últimos años desde Venezuela. Pacientes que vienen trayendo condiciones crónicas, pacientes que aquí presentan condiciones agudas, que ameritan chequeos, inmunizaciones, y que están desplazando a los propios ciudadanos colombianos de su sistema sanitario. Hasta ahora hemos visto un gran número de pacientes, nos sentimos satisfechos en nuestra organización con la labor que hemos realizado hasta ahora
y al final de la jornada el Departamento de Estado, el Comando Sur, junto con el US Navy, podrán emitir el balance final de todos los pacientes que se han atendido, los diferentes servicios que se están prestando. Esta es una misión para colombianos inmigrantes venezolanos. ¿Han atendido a más colombianos o a más venezolanos? Siempre es un placer conseguirse con el rostro de un paciente venezolano y para ellos obviamente se emocionan muchísimo cuando se dan cuenta que el médico que los está atendiendo es un médico venezolano. Sin embargo, quiero enfatizar que nosotros vinimos aquí a participar en esta misión comprometidos con nuestro pueblo para atender a esos pacientes venezolanos que en este momento se encuentran viviendo aquí en este país, en Colombia, y al mismo tiempo atender a los ciudadanos colombianos que amablemente han abierto las puertas de su país para recibir a nuestros compatriotas. Ahora, ¿cuáles son los servicios que más demandan los migrantes precisamente venezolanos? Fíjate, Carlos, hemos visto pacientes, tanto adultos como niños, con condiciones agudas, condiciones crónicas, patologías como, por ejemplo, hipertensión arterial, asmáticos, enfermedades renales, pacientes que vienen con problemas agudos como una infección de oído, parasitosis intestinales, pacientes con trastornos endocrinológicos, problemas de nutrición y obviamente también pacientes que ameritan intervenciones quirúrgicas. Ingard es pediatra y quería preguntarle precisamente por esto. ¿Cómo vio a los niños venezolanos? ¿Qué tan afectados están por su condición de migrantes? Me tocaste mi punto débil, Carlos. Obviamente, como pediatra, esa es la población con la que yo más me sensibilizo. Siento que los niños son los más vulnerables en este tipo de situaciones, cuando de repente están siendo separados de sus familiares, no tienen una situación de una vivienda estable, muchos de ellos no tienen acceso a los servicios básicos, lo cual compromete su salud, tanto física como emocional. Hemos visto pacientes con problemas de nutrición, pacientes que no han tenido chequeos de control de niños sanos, por lo cual los padres no pueden saber si el niño está creciendo apropiadamente o está obteniendo el desarrollo que debería acorde para su edad. Y también muchísimos pacientes que están retrasados o no han recibido ningún tipo de inmunizaciones, lo cual representa un gran riesgo tanto para ellos directamente como para la población que los rodea. También durante todo este tiempo que hemos estado aquí, con la interacción de los pacientes, hemos podido observar que muchos de ellos, por su condición de migrantes recientes, no han tenido la oportunidad de tramitar sus papeles y no están teniendo acceso al sistema escolar y al sistema sanitario. Esperamos que toda esta situación se pueda solventar lo más pronto posible. ¿Algún caso en particular que haya requerido de intervención quirúrgica? Hablo, por supuesto, de los niños. Sí, nuestro equipo de Bahama, vinimos médicos tanto de especialidades clínicas como de especialidades quirúrgicas. Dentro de nuestro grupo contamos con un cirujano plástico, un urólogo y un otorrinolaringólogo. Todos ellos tuvieron la oportunidad de realizar intervenciones quirúrgicas tanto en pacientes venezolanos como colombianos. Los diagnósticos más comunes o más frecuentes que encontraron fueron pacientes con hernias umbilicales, hernias inguinales, testículos no descendidos, otras malformaciones urogenitales, reconstrucciones del labio leporino y paladar hendido. Te puedo comentar de un paciente que fue muy emotivo, un paciente que superó el año pasado cuando la misión vino a Riohacha y este año nos conseguimos con la familia que había traído a un hermano de ese paciente que se había operado el año anterior por otro diagnóstico. Entonces fue muy gratificante ver ese cariño con el que nos recibió la familia, la emoción que tenían de que nosotros esta vez íbamos a tener la oportunidad de operar a otro miembro de su familia y además de todo, pues la oportunidad de poder hacerle seguimiento a ese paciente que se había operado hace un poco menos de un año. ¿Cómo llega usted a alistarse en esta misión humanitaria a bordo del Comfort? La oportunidad de participar en esta misión no es una invitación personal, es una invitación a través de la organización de la cual soy miembro, que se llama BAMA, que por sus siglas en inglés lo que significa es la Asociación de Médicos Venezolanos Americanos. Esta organización existe desde la década de los 90. Inicialmente era una organización que estaba más enfocada en establecer relaciones personales y profesionales. Después tuvo una etapa donde estaba enfocada más para intercambio educativo y más recientemente ha estado enfocada en tratar de ayudar para solventar la crisis humanitaria. La organización envía insumos médico-quirúrgicos, hace diferentes campañas y participa en este tipo de misiones también.
El año pasado tuvieron la oportunidad de ser invitados por primera vez por el Comando Sur del Departamento de Estado y la tripulación del USNS Comfort. Ellos se unieron a la misión en Riohacha, Colombia, en noviembre del 2018. La misión fue un éxito allí, tuvieron la oportunidad de atender pacientes médicos, pacientes quirúrgicos, y a partir de allí se estableció una relación muy buena, lo cual permitió que nuevamente este año fuéramos invitados a participar en esta segunda oportunidad, donde yo tuve la suerte de unir a este gran equipo de médicos venezolanos. Qué bueno. Como venezolana, ¿qué siente Ingar al poder ayudar a su gente, a sus hermanos venezolanos? Yo siento que cuando decidimos ser médicos asumimos un compromiso de responsabilidad social con nuestro pueblo. El hecho de que muchos de los médicos venezolanos hayan emigrado no significa que nos hayamos desentendido. De alguna u otra manera estamos involucrados tratando de ayudar a solventar esta crisis humanitaria. Algunos colaboran con diferentes organizaciones que mandan recursos, otros ayudan canalizando pacientes que llegan en las diferentes ciudades o países donde están viviendo, le explican a otro venezolano cómo navegar el sistema sanitario del país en el que están emigrando, y de diferentes formas. Esta oportunidad es una oportunidad de oro, es el poder tener un impacto más directo, el poder atender a esos pacientes venezolanos en este momento tan difícil que es cuanto más nos necesitan. Y por eso estoy sumamente agradecida de la organización BAMA, de la cual soy miembro, y del Departamento de Estado del Comando Sur y el US Navy, que nos ha permitido ser parte de este gran proyecto. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a todos los médicos venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela, a no permanecer indiferentes, a recordar que ustedes son médicos que se formaron con pacientes venezolanos, que un paciente venezolano fue quien le permitió poner su primera inyección, con quien aprendieron a tomar los primeros puntos, a quien le colocaron una primera vacuna, la primera operación que realizaron, el primer parto que atendieron, la primera infección de oído que diagnosticaron, y para de contar. Esos pacientes siempre estuvieron sumamente agradecidos de lo que nosotros estábamos haciendo por ellos, sin ellos saber que nos estaban dando más a nosotros. Recuerden eso, ténganlo siempre presente y de alguna u otra manera busquen la forma de ayudar, de involucrarse. Algunas personas lo hacen más directamente, otras de una forma más indirecta, pero siempre hay algo que se puede hacer, todo suma. Y cada quien poniendo su granito de arena podemos hacer una diferencia. Es Ingard Carolina Molleda, médico pediatra venezolana, además integrante del equipo de especialistas a bordo del buque Hospital Comfort. Gracias, por supuesto, doctora, por estos minutos y lo que hace, además, por lo que hace por nuestros hermanos venezolanos. Una feliz tarde, mucho éxito. Gracias a ti, Carlos, por la invitación a participar en el programa La Tarde, y me despido con un saludo para todos los oyentes de NTN 24. Un abrazo. Hasta la próxima. A esta hora revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Francia. Los líderes del G7 ya están en Biarritz para la cumbre número 45, con Chile y España como países invitados. En la reunión abordan la crisis ambiental que atraviesa la Amazonía brasileña y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este sábado, al inicio de la cita, que sus pares del grupo de los 7 deben retirarse de las tensiones comerciales que desestabilizan el crecimiento económico a nivel mundial. Tengo dos objetivos en nombre de ustedes, los franceses, durante los próximos días. Primero, convencer a todos nuestros socios de que las tensiones, en particular las tensiones comerciales, son malas para todos. Tenemos que lograr una forma de reducción progresiva, lo que significa estabilizar las cosas y evitar esta guerra comercial que está comenzando a surgir en todas partes. Además, creo que necesitamos encontrar nuevas formas de comenzar un nuevo impulso, lo que significa que debemos alentar el crecimiento. Protestas de activistas antiglobalización y ambientalistas marcaron la primera jornada de la cumbre del G7. En las calles de Hendaya, una ciudad francesa ubicada justo en la frontera con España, miles de personas se unieron para condenar la contribución que ellos consideran de los países del G7 a la creciente desigualdad en el mundo, así como para resaltar la diferencia entre las promesas y las acciones de los líderes de estas naciones. Los manifestantes agitaron pancartas con mensajes a favor de causas como el respeto a los derechos de los homosexuales, la protección
protección del planeta y un no rotundo a la guerra. Sobre estos temas llamaron a reflexionar a los presidentes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá, Japón e Italia, que durante 3 días sostendrán conversaciones como parte de la cumbre. No estamos hablando con el G7. Con los 7 líderes consideramos que este G7 es ilegítimo. Hacemos un llamado a la población para que diga que hay esperanza, que podemos y debemos construir alternativas a las políticas ultraliberales de estos 7 líderes que están al servicio de los ricos y de las multinacionales. Ya sea Trump, Macron, Trudeau, Merkel u otros, todos tienen las mismas políticas al servicio de los ricos y las multinacionales. Reclamamos valores de solidaridad con respuesta a la crisis ambiental y el respeto de los derechos humanos y el fin de las relaciones de dominación. En medio de la creciente tensión con Estados Unidos, las fuerzas militares de Rusia aprobaron 2 nuevos misiles balísticos. Se trata del Zineva, misil intercontinental de combustible líquido, y el Bulava, de combustible sólido, que fueron lanzados desde submarinos nucleares en la región polar del Océano Ártico y del Mar de Barents. Los proyectiles impactaron objetivos en campos de entrenamiento en el lejano oriente ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia informó en un comunicado que durante los lanzamientos se evaluaron las características técnicas de los misiles, los submarinos y los sistemas de lanzamiento. Corea del Norte disparó 2 proyectiles no identificados en dirección al mar frente a su costa este. Así lo confirmó el ejército surcoreano. Corea del Sur anunció que llamó a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional por el lanzamiento. Pese a esta nueva prueba de fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo tener muy buenas relaciones con Pyongyang. Creo que tenemos una relación muy buena. Veremos qué pasa. Eso siempre puede cambiar, pero veremos qué sucede. Kim Jong-un ha sido muy sincero conmigo. Creo que le gusta probar misiles, pero nunca restringimos los misiles de corto alcance. Veremos qué sucede. Muchas naciones prueban esos misiles. Probamos uno muy grande el otro día, como probablemente ustedes notaron. Con cadenas humanas, los manifestantes de Hong Kong pidieron una vez más libertad y democracia. En una protesta pacífica unieron sus manos formando un gran cordón alrededor de la ciudad, acompañados de cantos y carteles. Agradecieron el apoyo internacional en estos 3 meses de protestas. Cerca de 135.000 personas participaron de la manifestación, inspirada en una similar que tuvo lugar en 1989, cuando 2 millones de ciudadanos en las repúblicas bálticas se unieron en favor de la independencia de la Unión Soviética hace 30 años. En España, Juan Carlos de Borbón, de 81 años y padre del actual monarca Felipe VI, fue operado con éxito este sábado en Madrid. El rey emérito había ingresado anoche al hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón. Estuvo acompañado esta mañana por su hijo y por su esposa Sofía. Don Juan Carlos pasará la noche en la unidad de cuidados intensivos y el próximo parte médico se dará a conocer el domingo al mediodía. Y este domingo, 25 de agosto, abre sus puertas en París el Museo de la Liberación, un espacio que registra la historia del dominio nazi durante la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, las acciones de la resistencia. Es un espacio dedicado a los líderes de la resistencia y abrirá el mismo día en que la capital francesa cumple 75 años desde que fue liberada del dominio nazi. El nuevo museo cuenta cómo fueron los 4 años de ocupación y cómo se dio la revolución. Cuenta la historia de Jean Moulin y Philippe de Hautecloque, y a través de sus vidas cuenta la historia del compromiso de estos 2 hombres y la Segunda Guerra Mundial, en la resistencia y en la lucha de la Francia libre. El centro exhibirá 7.000 objetos que usaban los nazis, así como equipos militares y documentos relacionados con combatientes de la resistencia, incluyendo una bandera nazi, una caja de cigarrillos y una máscara antigás. La atracción principal es el búnker del coronel Henry Roll Tanguy, uno de los líderes clave de la resistencia. Fue construido originalmente como un refugio civil contra bombas para dirigir las operaciones durante la batalla por París, del 19 al 25 de agosto de 1944. Hay un aspecto emocional en el búnker subterráneo porque en primer lugar es muy profundo y un poco especial. Luego en todo momento la banda sonora evoca algunas emociones, una realidad aumentada.
El hecho de que haya un refugio de defensa que se ha convertido en un lugar de resistencia durante la Semana de la Liberación de París hace que el museo pase de un museo clásico a un museo de sitio, con algunas visitas extraordinarias, que es una visita de inmersión a un sitio histórico. Según los creadores del museo, este busca inspirar a las personas para que luchen por la democracia y para que las nuevas generaciones tengan conocimiento de la historia. La democracia es algo que realmente debes discutir, proteger y cuidar. Así que este museo es absolutamente necesario para el conocimiento y la historia de París y la generación joven. Creo aprenderá mucho sobre su propia ciudad. Ciencia, salud y tecnología. En la tarde fin de semana, Huawei presentó EMUI 10, la más reciente y avanzada versión de su exclusiva capa de personalización para sus smartphones. La compañía sigue trabajando de la mano de grandes avances tecnológicos para brindarle a sus usuarios nuevas experiencias. Huawei libera EMUI 10, su capa de personalización basada en el nuevo sistema operativo Android Q, que hará de cada dispositivo un super equipo. EMUI 10 adoptará una revolucionaria tecnología distribuida que es compatible con videollamadas en alta definición entre diversos dispositivos. Ahora los usuarios podrán realizar llamadas por audio o video sin importar el lugar o la hora, teniendo así una nueva experiencia a la hora de conectarse. El presidente del Departamento de Ingeniería de Software en Huawei Consumer Business señaló que EMUI 10 está liderando las aplicaciones de tecnología distribuida para brindar una experiencia consistente en todos los escenarios. EMUI ha permitido la conexión entre múltiples dispositivos, así como entre distintas aplicaciones, queriendo así dar su toque de personalidad, haciendo ajustes estéticos y de funcionalidades adicionales. Desde el lanzamiento de EMUI en 2012, este sistema ha atravesado por numerosos cambios tecnológicos. La propuesta cuenta con más de 500 millones de usuarios activos diarios en 216 países. Se encuentra disponible en 77 lenguas. Huawei ha agregado una lista de progresos importantes en EMUI 10, una nueva filosofía de diseño inspirada en las revistas. La aplicación de ajustes ha sido rediseñada, nueva interfaz de cámara, paleta de colores Morandi, el nuevo modo oscuro, transiciones más naturales, deslizamiento más dinámico, nueva barra de notificaciones, entre otras. Huawei está comprometido a seguir trabajando en actualizaciones de servicios para EMUI, así como en crear una experiencia premium para sus usuarios. Y la consola PlayStation 4 permitirá a los usuarios acceder a videojuegos, explotar su rendimiento y aprovechar funciones para compartir contenido, editar videos y jugar con amigos a distancia. Los jugadores podrán editar y personalizar secuencias de video con comentarios, pistas de música, temas y pegatinas directamente desde el sistema PS4. En esta nueva consola, el usuario encuentra PlayStation Video, YouTube, PlayStation Music con Spotify y también experimenta el potencial de la realidad virtual gracias a las PlayStation VR. A la hora de jugar por primera vez en una PlayStation es importante tener en cuenta algunos consejos para explotar su rendimiento y aprovechar funciones que permitirán compartir contenido, editar video y jugar con amigos a distancia. El jugador podrá utilizar Share Button en el controlador inalámbrico DualShock 4 para capturar, guardar y compartir contenido como capturas de pantalla y videoclips directamente a Facebook y Twitter. Ahora bien, la PS4 además permite grabar los últimos 15 minutos de un juego para guardar momentos épicos. Esta aplicación facilitará a los jugadores editar y personalizar secuencias de video con comentarios, pistas de música, temas y pegatinas directamente desde el sistema PS4. Los usuarios podrán jugar y hacer contacto con sus amigos sin importar el lugar del mundo en donde se encuentren. Share Play permite invitar a un amigo que tenga un sistema PS4 durante una partida de forma virtual y además permite iniciar una partida multijugador local. Posibilita a los usuarios entrar y salir de sus juegos fácilmente. Simplemente se debe levantar el controlador inalámbrico DualShock 4, presionar el botón PS e inmediatamente volver a la partida. El jugador tiene la opción de ampliar su almacenamiento a través de un disco duro externo para guardar juegos y aplicaciones. El usuario solo deberá conectar el disco USB 3.0 a su PS4 y listo.
Esto es lo más trinado de la semana. Comenzamos con una súplica en redes sociales tras los devastadores incendios en el Amazonas. A rezar por la Amazonía. Así es como los usuarios piden salvar al pulmón del mundo que desde hace 19 días arde en llamas. Con etiquetas como numeral Pray for Amazonía o numeral Pray for Amazonas o Recemos por la Amazonía, miles de internautas han buscado visibilizar el desastre que es considerada por mucho en esta zona como la mayor reserva de vida de América. Y vean esta secuencia. Este hombre se le averió el paracaídas en pleno vuelo y tuvo que usar toda su pericia para salvarse. Este paracaidista vivió su peor pesadilla mientras se precipitaba a tierra en caída casi libre. Un espectador grabó su lucha en el aire. El video es viral. Dios habla por los niños, déjenla. Fueron las palabras del Papa Francisco el pasado miércoles en la tradicional audiencia que se lleva a cabo en el Vaticano al ver que una niña irrumpió saltando y aplaudiendo en varias ocasiones, justo cuando él estaba hablando frente a él. Los asistentes aplaudieron la emotiva reacción. La Dama y el Vagabundo vuelven a la pantalla grande ahora en live action. Se conoció el primer tráiler del nuevo filme. La historia de Reina y Golfo llegará a las salas de cine en el próximo mes de noviembre. Let me guess. You're like the center of your people's universe, right? Indeed. Well, I've got no leashes or fences. With me, every day could be an adventure. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latarde NTN24. Mi cuenta personal es @CESánchez.